compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, misericordioso, esté con cada uno de ustedes. Estamos viviendo un mes muy hermoso, el mes del Santo Rosario. Nuestra Señora del Santo Rosario, a mis espaldas, en Fátima, se apareció, invitándonos a todos a orar con el corazón, invitándonos a la conversión, invitándonos a reparar los pecados nuestros y de la humanidad con penitencias. Y este es un mes muy importante también porque es un mes donde reflexionamos acerca de aquella misión que Jesús recibió del Padre y que luego el Padre, a través del Hijo, dio a los apóstoles y a toda la iglesia. De tal manera que en cada domingo y en cada momento que nos encontramos con Dios nos sentimos llamados a evangelizar. Y sobre todo desde este programa le vamos a invitar siempre a no perder esa esperanza de estar unido a Cristo y de llevar la buena nueva a los demás. En este programa le vamos a estar invitando a que se reencuentre con el Señor si se ha apartado de Él, a que se acerque de nuevo para poder abrir el corazón y alimentarse de Él y sobre todo a llenarse de su presencia. Bienvenidos pues a Tierra de la Esperanza. Desde hace 32 años, con la fuerza del Espíritu Santo y la palabra de Dios, hemos llevado esperanza. Hemos recordado la divina misericordia del Señor. Transmitimos amor y perdón en los medios de comunicación. Damos aliento por medio de la fe y compartimos el don de la vida. Por todo esto y más, con tu aporte, también evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Tenemos nuevo horario en la Santa Misa Diaria. De lunes a viernes, vive la Eucaristía a las 5 de la tarde, en vivo por Facebook y YouTube de Lumen El Salvador. Y los domingos siempre a las 8 de la mañana, celebrando la Santa Misa por Canal 6 de televisión y por Facebook y YouTube de Lumen El Salvador. No te la pierdas. Durante un tiempo, en diferentes países del mundo, no hemos podido por la pandemia participar físicamente de la vivencia de la Eucaristía. Y por eso hoy vamos a escuchar un llamado, una invitación de nuestra querida hermana Denise Vergarí, que nos quiere motivar a reencontrarnos con el Señor, no solamente a través de los medios de comunicación, que ya es una bendición y la seguirá siendo, sino también de manera presencial, con todas las medidas de seguridad y de salud que ahora nos están indicando. Escuchemos este mensaje abriendo el corazón. Bienvenidos todos a este nuevo programa donde nos unimos y este día en especial vamos a hablar del regreso a casa. Nosotros a raíz de la pandemia pasamos 6 meses aproximadamente encerrados en nuestros hogares donde teníamos que vivir nuestra Sagrada Eucaristía a través de un medio de comunicación, ya fuese la televisión, la radio. El 27 de agosto, el arzobispado dio permiso para que se aperturaran las iglesias, con un 25% de asistencia de las personas, pero ya era un logro para todos los salvadoreños. El Papa Francisco, el 3 de septiembre, nos invitó a todo el mundo a que los obispos dieran autorización para que la misa se pudiese vivir de una manera presencial y ya que no necesitáramos una televisión o una radio para poder vivir nuestra Sagrada Eucaristía. Yo sé que estos 6 meses han sido extremadamente difíciles para todos porque de un día para otro nos encontramos encerrados. La última Sagrada Eucaristía que vivimos aquí en El Salvador fue el día de San José, el 19 de marzo, y al día siguiente nos encontramos en que todas nuestras parroquias e iglesias estaban cerradas y teníamos que vivir las misas a través de la televisión o escucharlas a través de la radio. En estos 6 meses de estar en nuestros hogares se nos generaron tuvimos
muchos sentimientos encontrados, frustraciones, enojos, iras, dolor. Muchos de nosotros en esta pandemia hemos recibido noticias nada agradables porque algún miembro de nuestra familia o alguien muy cercano a nuestro hogar o conocido falleció a raíz de esta terrible enfermedad. Pero la verdad es que yo quiero recordarles a todos que no debemos de tener miedo porque nuestra existencia está escrita en la palma de nuestro Señor. Él tiene escrito el día que nacemos y así de igual forma está escrito el día que morimos. Entonces nosotros no debemos de ver que nuestros seres queridos o la persona que falleció en este momento fue una tragedia. Suele pasar lo mismo cuando existe un terremoto o una inundación, que de un día para otro esa persona ya no está con nosotros. No es como que la persona haya tenido una enfermedad como un cáncer que nos va preparando, pero realmente no depende de nosotros. Dios tiene nuestro día y nuestra hora para entrar al reino de Dios. Entonces yo quiero invitarlos a todos a que dejemos ese miedo, que nos acerquemos nuevamente y que si de alguna u otra forma nosotros, por no ser personas vulnerables, podemos asistir de forma presencial a nuestras iglesias, lo hagamos. Y lo hagamos de una manera ordenada. ¿Qué quiere decir de una manera ordenada? Pues yo hablaba de que hemos tenido diferentes sentimientos. No ha sido culpa nuestra el que las parroquias se hayan cerrado. Pero sí sabemos y conocemos que para poder recibir la Sagrada Eucaristía, nosotros debemos de limpiar nuestra alma, debemos de tenerla totalmente transparente. Y para ello debemos de realizar un excelente examen de conciencia. Debemos acercarnos a confesarnos y a limpiar el alma. Les quiero recordar de que el sacerdote es a quien nosotros vemos que nos da la absolución, pero realmente es nuestro Señor Jesucristo. Es la mano de Jesús quien limpia nuestra alma, quien nos escucha y quien nos autoriza nuevamente a poder recibir esa Eucaristía. Cuando recibimos al Señor y recibimos el pan y la sangre de Cristo, aunque nosotros veamos que es un simple pan, quiero recordarles que estamos recibiendo a Jesús vivo. El doctor Castañón ha hecho muchísimos estudios y en uno de ellos, él mismo, su conversión está a través de que cuando él descubrió que lo que había ahí era verdadera carne y verdadera sangre, y que encima de eso todavía palpitaba, que era un tejido muscular del miocardio, se dio cuenta y se convirtió que realmente los católicos tenemos ese gran regalo de recibir el corazón de Jesús dentro de nuestra vida. No somos dignos, pero Dios nos ha dado ese inmenso regalo al que no podemos despreciar. Yo los quiero invitar de verdad a todos a que nos acerquemos a vivir esa Eucaristía de forma presencial. Ya las iglesias ya admiten un 50% de asistencia a todos nosotros. Yo sé que estos 6 meses nos han permitido sentir el dolor de no poder comulgar. Cuando estábamos encerrados decíamos, lo primero que voy a hacer es asistir a comulgar y a la misa presencial que tengamos. Y probablemente ha sido lo último que hemos hecho. Hemos asistido al súper, ya estamos asistiendo a nuestro trabajo 2 o 3 veces a la semana. Hemos ido al banco y la verdad que hemos dejado probablemente la iglesia como último lugar. Y yo creo que es importante que recordemos y que hagamos conciencia de que la iglesia triunfante está presente en la Sagrada Eucaristía. La iglesia purgante está presente ahí y los que están purgando sus penas en el purgatorio desearían poder recibir a Jesús sacramentado. Ni los ángeles del cielo pueden comulgar. Lo pueden adorar, pero no pueden comulgar. Somos nosotros los que podemos recibir al Señor, podemos orar por todos aquellos que se nos han adelantado y además podemos adorar al Señor en la Sagrada Eucaristía. Yo también les quiero pedir que por favor todas aquellas personas que no pueden asistir de manera presencial porque tienen alguna vulnerabilidad, son personas de tercera edad, que recordemos que hay muchas formas de dar nuestro servicio. Lumen 2000 tiene 32 años, un poco más, de estar transmitiendo la evangelización a través de los medios de comunicación.
Y es gracias a todos ustedes que siempre nos han colaborado económicamente para que podamos seguir transmitiendo estos mensajes. Podamos llegar a esas cárceles donde están esas personas abandonadas, o podamos llegar a las camas de los hospitales donde están estos enfermos que probablemente no han recibido visitas en estos 6 meses por esta pandemia, pero que a través de la misa que ven en televisión o que escuchan en la radio, logramos llegar y darles esa paz y esa fortaleza para seguir viviendo. Yo los quiero invitar a todos a que formemos parte de Lumen. Lumen somos todos, pero podemos seguir sobreviviendo si ustedes nos acompañan con sus aportes económicos. Así es que los invito a todos a que podamos asistir a nuestras iglesias y a que recordemos que a través de nuestras donaciones seguiremos ayudando a Lumen a que pueda sostener siempre esta evangelización a través de los medios de comunicación, porque Lumen somos todos. Desde hace 32 años, con la fuerza del Espíritu Santo y la palabra de Dios, hemos llevado esperanza. Hemos recordado la divina misericordia del Señor. Transmitimos amor y perdón en los medios de comunicación. Damos aliento por medio de la fe y compartimos el don de la vida. Por todo esto y más, con tu aporte, también evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Agradecemos de todo corazón a Denise Vergarí, que nos ha invitado como familia Lumen a sentirnos todos parte de este don de Dios, de esta gran comunidad, de esta gran familia de Lumen, y podamos trabajar también y colaborar para que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones a través de los medios de comunicación. Y el Señor realmente también a través de ella nos ha invitado a buscar físicamente al Señor. Sabemos que estos días están siendo difíciles, que los días anteriores también han sido difíciles y que no sabemos cómo va a progresar en El Salvador y en el mundo la pandemia del COVID-19. Pero algo muy importante nos decía Denise: no podemos esperar a que termine la pandemia para actuar. No podemos esperar a que termine la pandemia para acercarnos a Dios. En muchos de nosotros este lenguaje se ha ido moviendo de persona en persona. Cuando termine la pandemia voy a hacer esto, cuando termine la pandemia voy a hacer esto otro. Y parece ser que el enemigo está utilizando esto también, y sobre todo para que a nivel espiritual dejemos todo para después de la pandemia, cuando en realidad es todo lo contrario lo que tenemos que hacer. Tenemos que vivir en el hoy, nuestra necesidad de Cristo y nuestro encuentro con Cristo. Nosotros no decimos, como hay dificultades, voy a comer hasta después de la pandemia. No decimos, como hay dificultades, hay muchos contagios, voy a tomar agua hasta después de la pandemia. Tampoco decimos, bueno, hay tanta dificultad, tanto problema, y estoy muy cansado, tengo sueño, pero voy a dormir hasta después de la pandemia. Nosotros comemos, bebemos, nos alimentamos, nos nutrimos y descansamos todos los días, con pandemia o sin pandemia. Y por eso es importante que nosotros en este tiempo y sobre todo en medio de la dificultad busquemos al Señor. No podemos depender de una persona, de una situación, de circunstancias externas para que según esas cosas nosotros tengamos o no tengamos relación con Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y no podemos ser felices sin el Señor. Si a nosotros se nos quita el dinero, se nos quita el trabajo, incluso tuviésemos problemas de salud, problemas afectivos, pero estamos agarrados de Dios, no nos caeremos nunca. Pero si nosotros estamos agarrados del trabajo, del dinero, de los bienes materiales, de la salud física, de la compañía de los demás, cuando esto viene a faltar, entonces sí que se nos cae todo. En este tiempo muchas personas han sentido en su corazón el deseo de acercarse a Dios, porque Dios ha estado ahí siempre y sobre todo en momentos de dificultad, Dios, que es un papá misericordioso, se acerca de una manera impresionante para ayudarnos. Recordemos que esta pandemia y muchas otras cosas
no son un castigo de Dios, sino consecuencia de los pecados del ser humano. Por el contrario, Dios, como un buen papá, está ahí para ayudarnos. No hagamos caso al enemigo que nos dice: Dios te ha abandonado, mira cómo están las cosas, lo mejor sería no haber nacido, lo mejor sería morirse. Incluso nos podría decir, como le dijo a Judas Iscariote, lo mejor sería quitarte la vida. Y si nosotros le hemos fallado a Dios antes de la pandemia y durante la pandemia, puede que nos encontremos incluso en un abismo interior y no hayamos qué hacer. Problemas afuera, problemas adentro, sentimos que todo está perdido. Y entonces crece la tristeza en nosotros, aumenta la depresión, perdemos la esperanza, entramos en pánico, entramos en miedo o en una tristeza profunda, nos paralizamos, porque si el interior está enfermo y paralizado, también el cuerpo, nos enfermamos más y entonces no hallamos qué hacer. Denise nos invitaba a acercarnos al Señor, a buscarle a través de los sacramentos una buena confesión y obviamente el poder comerse al Señor. Nos decía cómo hasta los ángeles quisieran poder comulgar. Santa Faustina Kowalska decía eso, que los ángeles, siendo criaturas celestes que están siempre con Dios, no tienen ese privilegio que tenemos nosotros, los seres humanos, de poder comer el cuerpo y beber la sangre del Señor. Pero que obviamente necesitamos tener no solo las manos limpias, sino el corazón limpio para que ese alimento sea de beneficio para nosotros. El alimento más importante, el cuerpo de Cristo, y la bebida más importante, su sangre y agua que viene de lo más profundo de su corazón. También nos decía Denise que es importante guardar todas las medidas de seguridad y que guardando estas medidas hagamos lo posible por acercarnos al templo. Si en nuestra parroquia, en nuestro sector parroquial, el templo está abierto y nosotros buscamos un poco de tiempo para ir a comprar alimentos, para ir a hacer diligencias que consideramos importantes, ¿por qué no acercarnos un momento al Santísimo Sacramento para orar, acercarnos al sacramento de la confesión y acercarnos a la Eucaristía? Y este es un mensaje positivo. Obviamente no estamos queriendo inducir a nadie a desobedecer aquellas medidas que nos invitan a tener cuidado para no contagiarnos y no contagiar a otros. El usar la mascarilla, el alcohol gel, el tener la distancia una persona con otra. Vemos que en todo el mundo hay una segunda ola, así se le llama, del contagio de este virus. Y en El Salvador se están incrementando estos casos, por lo tanto no debemos bajar la guardia en ese sentido. Pero muy humildemente, en el nombre de Jesús, de todo corazón, quiero invitarnos a no bajar la guardia, no solo en ese sentido del coronavirus o de otras situaciones económicas, sociales, políticas, por las cuales hay que orar, sino del corazón. Y hay una pregunta muy importante a responder. ¿Qué puedo hacer en este momento para tener mi alma en paz? ¿Y cómo poder acercarme a comulgar? Y si no puedo acercarme porque mi edad no me lo permite, porque soy una persona a riesgo en esta situación del virus, porque tengo alguna enfermedad que me limita, porque no puedo ir físicamente al templo, ¿qué debo hacer también? En ambas cosas, queridos hermanos, es importante considerar lo siguiente. Para poder acercarnos al Señor y para poder recibir toda la gracia y misericordia que Él ya tiene para nosotros, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que es importantísima la humildad. Por ahí tenemos que comenzar, por la humildad. De nada sirve llegar a un templo físicamente lleno de soberbia. De nada sirve participar de la misa a través de los medios de comunicación llenos de soberbia. Es importante la humildad. La humildad. Dios está cerca de los humildes y se aleja de los soberbios.
Una humildad que nos lleve a experimentar lo que nosotros conocemos como una contrición perfecta. La humildad del pobre de espíritu, del necesitado de Dios, el pobre, el indigente, el que no tiene nada, pues pide limosna, pide ayuda. El soberbio no, o el que tiene todo, el rico, según la Biblia, es aquel que no tiene necesidad de los demás, puede salir adelante él solo con lo que tiene. Estamos llamados a ser humildes, como María Santísima, que dice al mensajero de Dios: aquí está la sierva, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, lo que tú me has dicho de parte de Dios. Soy su esclava, aquí estoy, eccomi, fiat, hágase, amén. Yo lo creo, es verdad. Entonces, queridos hermanos, tanto como para ir a participar de la Eucaristía en el templo, como para vivirla de corazón a través de los medios de comunicación, es importante la humildad. Una humildad que nos lleve a la oración, una humildad que nos lleve a la palabra, una humildad que nos lleve a la contemplación, una humildad que nos lleve a la confianza en Dios, una humildad que nos lleve a un verdadero arrepentimiento, para que la misericordia de Dios pueda derramarse sobre nosotros y seamos sumergidos en esa misericordia. El Salmo 51, entre paréntesis 50, o algunos lo conocen nada más como el Salmo 50, otros lo llaman el Miserere, nos dice, y es una oración de David que nosotros podemos tomar y apropiarnos de ella: piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lávame de todo mi delito, purifícame de todos mis pecados. Orar con los salmos, invocar a Dios pidiendo perdón es algo importantísimo. Y este mismo salmo nos va a decir que un corazón contrito y humillado el Señor nunca lo desprecia. Hermanos, no podemos esperar incluso a ir al templo a confesarnos para cambiar de vida. La conversión tiene que comenzar ahora. Recordemos al famoso, al conocido hijo pródigo. Estaba en el charco, estaba en el lodo, estaba sin trabajo, estaba con hambre y deseando comer lo que comían los cerdos, que significa que había caído en los pecados más graves. Y en esa situación tan difícil, no tomó la decisión de quedarse ahí, sino que primero con humildad reflexionó. Número 2, reflexionar. En la casa de mi padre todos están bien, y yo que perdí hasta la herencia siendo su hijo, y hasta el último trabajador está bien. Voy a volver a él, y me postraré ante él, o me inclinaré ante él, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme un hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. Y este muchacho confió en que el papá lo iba a perdonar, a pesar de que él lo había ofendido grandemente y se había llevado toda la herencia que le correspondía y la había malgastado. No podemos esperar a estar en la casa del Padre para tomar la decisión de cambiar, tenemos que tomarla hoy mismo. Y por eso hoy, unidos todos como una sola familia, digámosle a Jesús, digámosle al Padre Eterno: ten misericordia de mí. Ahora mismo te puedes poner de rodillas y decirle al Señor: Señor, me arrepiento, ten misericordia de mí. Quizá te he estado echando la culpa de la pandemia, de mis dolencias, de sentirme solo, me siento abandonado, fracasado, y te he estado incluso echando la culpa a ti. Perdóname por mi soberbia. Y todo esto se resume en una oración de corazón: Señor, ten misericordia de mí. Hagámosla hoy, hermanos. Y hoy invoquemos esa misericordia y dejémonos lavar por el Señor. Y tomando la palabra, los 10 mandamientos, Gálatas 5, 19 al 21, donde hay una lista de todos los frutos de la carne y de pecado, hacer un buen examen de conciencia y reconocer aquello en que hemos faltado, en el pensamiento, en la palabra, en las obras, en las omisiones, el bien que hemos dejado de hacer y que podíamos y debíamos hacer. Y tomar hoy la decisión de comenzar una vida nueva y decir: aquí estoy, Señor, lávame, límpiame, libérame, transfórmame, que se haga en mí según tu palabra.
Y si nosotros de corazón este día nos arrepentimos, podemos comenzar hoy ya una vida nueva, haciendo pues este examen de conciencia con arrepentimiento de corazón, con el dolor de los pecados y confesando al Señor nuestras faltas, ahora mismo, pero luego hacerlo sacramentalmente delante del sacerdote. Pero ya hoy podemos pedir perdón y la misericordia de Dios va a comenzar a actuar ahora mismo, para que llenos de esa misericordia comencemos a cambiar, a orar, a leer la palabra y tener la fuerza para acercarnos a los sacramentos. No tengas miedo, Dios te va a dar las fuerzas. Qué lindo poder participar en este día y recordar que somos llamados incluso a evangelizar. Pero ¿cómo evangelizar si no tenemos al corazón de Dios en nuestro corazón? Alimentémonos pues espiritualmente. Con humildad acerquémonos a Dios, confiemos en su misericordia y luego vayamos a confesarnos, vayamos al templo y si no, pues comencemos desde ya una vida nueva, que con el Señor todo lo podemos. Recibamos esta bendición de Dios que nos anima a perseverar y a seguir adelante. Y vivamos esta experiencia de la alabanza, que la alabanza tiene un gran poder. Cantemos, bendigamos, no sigamos pues en el hoyo ni en el charco, que si Dios está con nosotros y nosotros con Él, ¿quién contra nosotros? Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres. Aprovechemos este día para participar de la Eucaristía y de antes el sacramento de la confesión, si podemos, a nivel físico y presencial, y si no, pues desde el corazón. Ahora mismo, dentro de unos minutos, tendremos la posibilidad de participar de la Eucaristía con el corazón. Pero lo importante es que comencemos hoy, como hemos escuchado, con humildad y con confianza en la misericordia de Dios. Agradeciendo a Denise Vergarí, agradeciendo la palabra que nos invita a no quedarnos ni en la tristeza, ni en el miedo, ni en el resentimiento, ni en la preocupación. Agradeciendo al Espíritu Santo que nos invita a levantarnos, vamos a pedirle a Dios que nos dé la posibilidad de caminar con Él, de comenzar de nuevo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este día. Invocamos pues la misericordia de Dios, invocamos su bendición. Danos, Señor, tu bendición, danos tu misericordia, ten misericordia de nosotros y danos la fuerza para confiar en ti y buscarte como el Hijo pródigo, sabiendo que vas a venir a nuestro encuentro y nos vas a dar una vida nueva. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Contigo está Dios, la esperanza que nunca
tienen que perder.